Boca empezó ganando con la vieja fórmula. Desde la pelota parada, el Ceney se destrabó un duro debut ante Riestra en la Bombonera. River con un campeón del mundo a la cabeza. Gonzalo Montiel se vistió de goleador y le dio el primer triunfo del año al millonario. Independiente y Racing sin alegrías. El rojo no pudo con Estudiantes en Avellaneda, mientras que Racing la pasó mal ante Gimnasia en el Bosque. San Lorenzo no pudo con Lanús en un partidazo. Hubo 5 goles en el nuevo gasómetro. El Ciclón dio pelea, pero festejó el Granate. El fútbol argentino volvió al ruedo. El espectáculo se puso en marcha y no faltaron los lujos. Aunque algunos se pasaron de revoluciones y vieron la tarjeta roja. En Mendoza, un temporal con granizo sorprendió a todos. Di María convirtió, pero se quedó con las manos vacías. Y en el Bosque ya tuvimos uno de los mejores goles del año. El torneo de apertura se ponía en marcha en la costa atlántica, en la ciudad de Mar del Plata, con el duelo interzonal entre Aldosivi y Defensa y Justicia. Ambos equipos muy renovados, 15 jugadores nuevos en el equipo dirigido por Guillermo Farré y 7 en el de Mariano Soso. El abrazo entre Farré y Soso. La primera chance para el Halcón de Varela. Rubén Bota en el envío. Werner. Una buena respuesta después. Llegaba Gutiérrez. Y otra vez respondía el buen portero del Tiburón de Mar del Plata. Más del Halcón. La abría Bota. El envío de Portillo. No podía Martínez ni Miritelo. Y todo terminaba en un tiro de esquina. Fue empate sin goles entre Aldosivi y Defensa. En el Lencho Sola, con la presencia de las dos hinchadas, Banfield y Huracán se enfrentaban por la zona B. El taladro, dirigido por Pedro Troglio, debe hacer una buena temporada para escapar del descenso. El Globo, por su parte, encara una nueva etapa bajo la conducción técnica de Diego Martínez. Con un marco realmente conmovedor en la cancha de Banfield, saltamos directamente al segundo tiempo, porque la soltaba ahí Sepúlveda para Abraham, el envío al segundo palo y llegaba Mauro Méndez, elevándose más que todos para marcar la diferencia. Arriba el taladro por Mauro Méndez. Gran definición, saltó realmente muy bien el oriental ex Estudiantes. Y 10 minutos después, esta dividida de Tayel Peralta lo iba a llevar rápidamente a las duchas al juvenil. Planchazo en el pecho. Y a Miconi, que rápidamente le mostraba la roja tras la revisión. Se quedaba con 10 Huracán, pero le iba a devolver la gentileza al taladro con esta doble amarilla de Santiago Esquivel, que también se iba rápidamente del partido. Cuando quedaron los dos con 10, Huracán atropelló al taladro. Atentos, porque en el minuto 39 del segundo tiempo, después de esta expulsión, Huracán estaba decidido a empatarlo y lo iba a lograr. Excelente pase de Gil en cortada, el centro de Eric Ramírez y el gol del tanque Jordi Caicedo, el ecuatoriano, para el empate 1-1. Merecido premio para el delantero ecuatoriano que en su debut mostró sus credenciales. Repartieron puntos en el sur entre Banfield y Huracán. Nos vamos a Santa Fe, el estadio 15 de abril, donde Unión recibía al campeón del último apertura, Platense, por la zona A. Leonardo Madelón continuaba en su cuarto ciclo como DT del Tatengue. Mientras tanto, Walter Zunino afrontaba su segundo partido frente a Unión al mando del Calamar tras la derrota con Estudiantes en el Trofeo de Campeones. Y comenzaba con todo el campeón de la apertura pasado. Mainero, la sesión para Zapiola, aparece Saborido. El envío y se lo perdía el Pupa Heredia. La gran respuesta de Mancilla. Linda jugada colectiva de Platense, que ha cambiado bastante su plantel. Y finalizaba con el Pupa Heredia en este primer minuto de asedio del equipo de Vicente López. Intentaba por último a Marfil. Y otra vez Mancilla muy seguro en la portería del Tatengue. Insistía
Después Platense, Facendini en la pifia. Insólita realmente, Heredia se lo perdía tras el horror del central. Estaba al acecho Heredia y estaba muy bien Mancilla, que la sacaba al córner. Buscaba Unión de Santa Fe. El envío de Fragapane atrás. Y Del Blanco a centímetros se lo perdió Mateo. Siempre llega Del Blanco a posición de gol, siendo lateral izquierdo, tiene muy buenas condiciones. Empataron sin goles. En el Monumental Presidente Perón, Instituto recibía a Vélez en Córdoba. La Gloria debe evitar una floja temporada para no sufrir con el promedio. Del otro lado, el Fortín quiere volver a ser protagonista. Daniel Oldra y Guillermo Barros Esqueloto en el duelo de entrenadores. Ahí estaban justamente ambos. Y lo mejor llegaría en el segundo tiempo con John Córdoba, el colombiano, contra dos. Les gana a ambos el centro atrás. Segundo palo, la aparición de Diego Sosa y el remate al travesaño. Estaba cerca Instituto del primero. El equipo local no pudo plasmar en la red la búsqueda insistente, sobre todo en el primer acto. Otra para Instituto, centro de Sosa, segundo palo, arriba. El cabezazo de Jonathan Galván y el fantástico manotazo de Álvaro Montero, el colombiano, para mandarla al tiro de esquina. Que fue la sorpresa de Guillermo. Al banco Marchiori, Montero arquero titular. Parecía que todo terminaba 0-0, pero el gol de la fábrica, el gol del Fortín, el gol de Tobías Andrada, el chico de 18 años, la asistencia de Matías Arias y el gol de Andrada para que Vélez le gane a Instituto. Sonríe el Fortín, venció la Gloria en Córdoba. Uno de los momentos históricos de esta primera fecha se daba en Santiago del Estero, donde Gimnasia y Esgrima de Mendoza volvía a jugar en primera división después de 42 años. El Lobo mendocino hacía su estreno visitando a Central Córdoba en el Madre de Ciudades. El telón gigante de la gente del Ferroviario. Y atentos a la pelota parada. El envío de Julián Ceballos y el anticipo de Valentino Simoni, el joven que está a préstamo de Boca Juniors, para poner el 1-0 del conjunto mendocino. Y el centro era de Ceballos, que también está a préstamo de Boca. Central Córdoba el ataque a través de Iacobelis. Ruptura de Baraldo por el medio, pero Rigamonti evitaba el grito de gol. Estupendo Rigamonti, que quedaba sentido. Y esta conducción era muy buena de Baraldo, sacaba la bomba. Bien por el ex Belgrano Rigamonti. Ganó Gimnasia de Mendoza 1-0. La jornada de viernes comenzaba en la casa de San Lorenzo con un partidazo entre el Ciclón y Lanús. El Ciclón mantuvo al plantel que dio mucha pelea en la última temporada. El Granate, por su parte, es el último campeón de la Conmebol Sudamericana y este año jugará la Libertadores. Como siempre, un clima de fiesta en el nuevo gasómetro. La cohetería, el abrazo entre Ayuda y Pellegrino, y a los 24 del primer capítulo, Tomás Guidara, este envío largo, y Rodrigo Castillo mano a mano contra Orlando Gil, lo eludía y marcaba el gol Granate. Arrancaba ganando el equipo del sur del conurbano bonaerense. Gol de Castillo, gol de goleador. Notable artillero que desde Gimnasia llegó y le dio un salto de calidad al ataque de Lanús desde el año pasado. Y apenas 5 minutos después, el envío de Marcelino Moreno al segundo palo y el Cali izquierdos arriba. Ganando el líder de Lanús, marcaba el segundo tanto. Eran dos piñas casi de nocaut para San Lorenzo. Pésima marca de San Lorenzo. Izquierdos aprovechó, se elevó y colocó el 2-0. Segundo tiempo. A los 6 minutos, el árbitro Pablo Dóvalo iba a cobrar ahí. Penal para San Lorenzo, no dudaba Dóvalo. Penal por mano de José María Canale tras el envío de Alexis Cuello. Clarita la mano del zaguero guaraní, que allí se estiraba y ganaba y empleaba volumen. Iba Cuello para el gol y marcaba su tanto. Descontaba San Lorenzo. Cuello, que estuvo en el radar de Boca, finalmente se queda en el Ciclón y le daba vida al equipo de Ayude. Pero Lanús iba a recuperar la tranquilidad y la confianza porque tiene un gran jugador en sus filas como Marcelino Moreno. La pisadita de carrera y este recorte de Moreno y el pase gol a la red. Es un pase, no es una definición. Gol de Lanús. Ponía el 3-1 Marcelino Moreno. Exquisito, control con una pierna, luego con la otra acomodó y definió en forma soberbia. Todavía quedaba tiempo a los 40 del segundo tiempo. La conducción de Alexis Cuello y el remate que se le metía a Lozada. Metía otro gol San Lorenzo. Era el segundo del Ciclón, pero no le iba a alcanzar porque Lanús pisaba fuerte de visitante en este debut auspicioso del equipo de Mauricio Pellegrino. Victoria 3-2 Granate.
Es el turno de ver el debut de Independiente, que recibía a Estudiantes de La Plata en el Libertadores de América por la zona A del campeonato. El rojo con la obligación de pelear por el torneo, ya que no juega copas internacionales. El pincha, mientras tanto, viene de ganar 2 títulos en 2025 y sueña con más. Gran marco de público. Domínguez, el técnico vigente campeón de la Argentina. Quinteros. La búsqueda por Trompeta Baldo para Independiente. La bicicleta, el amago. Y el disparo que abajo contenía Muslera. Estaba atento Muslera porque encima existía un desvío. Se va a apreciar acá en González Pires. Y esto le cambiaba la trayectoria a la pelota. Muslera, que luego se lesionaría, sería suplantado por Jacobi. Lateral rápido. La peinó Ábalos. Definición de Cabral por el segundo palo. Era el 1-0 para Independiente. Casi en el cierre del primer tiempo. Y atentos, a los 13 segundos del complemento salió desconcentrado el rojo y con muchos bríos Estudiantes. Medina, Sesión, el San Juan Pérez, definición contra Rey. Y a los pocos segundos del complemento, tan solo 13 de juego, lo empataba el pincha Rata. Gran pase de Medina y buena definición de Fabricio Pérez, el joven del pincha. La búsqueda del rojo, González Pires trabó con todo Montiel. Una reacción desmedida de Montiel, roja directa por agresión. Y se quedaba con 10 Independiente. Montiel tiene apenas 25 años y esta fue la 6ª expulsión en su carrera. La búsqueda de Estudiantes por Carrillo, el taquito atrás y el disparo de Mesa, apenas ancho. Estudiantes 11 contra 10, se creía superior, tenía chances. Estuvo muy cerca Escasíbar de desviarla. Ahí. Fue final, empataron 1-1 Estudiantes a Independiente. Nos vamos a Córdoba, al barrio Alberto Kempes, para ver el duelo entre Talleres y Newell's por la zona A. Ambos tuvieron una angustiante temporada 2025, evitando el descenso en las últimas fechas. La T mantuvo a Carlos Tevez como técnico, mientras que la Lepra tenía el estreno de la dupla Sergio Gómez y Fabio Orsi. El telón que caía y ahí estaba justamente el abrazo entre Ronaldo Martínez y Orsi. Nos metíamos en el juego, le envió al área, una serie de rebotes en el camino y travesaño. Se salvaba Newell's. Cuando José Luis Palomino quería marcar el gol, el travesaño se lo negaba. La T desde el comienzo mostrando que era mucho más ante un esquema un tanto conservador de la dupla Orsi Gómez de Newell's. Y en la segunda etapa, a los 13 minutos, se le envía al área y llegaba Ronaldo Martínez, que gana de cabeza como si fuese un gigante. El gol del paraguayo que se estrena con gol en la T. Debut con ese golpe de cabeza notable del bicho paraguayo, el ex hombre de Platense. 2 minutos después ocurría esto, la roja, que iba a llegar ahí. Directa para Bruno Cabrera, que debutaba en Newell's. Un debut para el olvido por la doble amonestación roja. A las duchas tempranito Cabrera. Se ponía complicado el panorama para Newell's, que de todos modos hasta el final seguiría con chances y latente la posibilidad del empate. 41 del segundo tiempo, la corrida de Bruno Bartichotto. Y vean que se va desmarcando solo por allá atrás. Valentín de Pietri, viene para él la pelota. La controla para adentro y el remate, el primer palo, nada que hacer para Gaby Arias. Lo sentenciaba a Talleres cuando faltaban 4 para el final. Despejaban Nubarrones. La T, que había malogrado muchas chances antes de este gol. Sin embargo, en la agonía, sigue buscando el rojinegro. A los 45, tiempo cumplido, el toque en corto. Franco García, el remate. La volea fallida de Cócaro. Había un rebote en el camino que lo aprovechaba Walter Núñez para el descuento de Newell's. Pero ya era tarde para la Lepra. Lo festejaba Cócaro. Ganó Talleres de local, puso primera el equipo de Carlos Alberto Tevez. 2-1 contra Newell's. En Mendoza, en el Bautista Gargantín, Independiente Rivadavia recibía Atlético Tucumán por la zona B. La Lepra mendocina, último campeón de la Copa Argentina, con el gran desafío de la Copa Libertadores. Mientras tanto, el decano, con el objetivo de escapar de la zona baja de la tabla de promedios. Y atentos porque conocemos el telón gigante con la banca para Alfredo Jesús Berti, el técnico e ídolo también de la gente de la Lepra. El escape de Gonzalo Ríos, el centro al corazón del área y gran definición de Mati Fernández. Sutil definición para el 1-0 de Independiente Rivadavia. Con baile incluido, lo celebraba Fernández, que aprovechaba la distracción del decano tucumano y marcaba el primero. Y atención, porque la búsqueda llegaba por Galván y después recibe
en el intento por despejar. Fíjense, el Loco Díaz, ese tremendo puntapié. Penalazo. Penal clarísimo de José Florentín. Intervención del VAR, sanción y el penal. Justamente Leandro Nicolás Díaz establecía el gol para el Decano. Temporal tremendo en el inicio del segundo tiempo que obligó a demorar el partido. Lluvia muy intensa, ráfagas de viento, algo de granizo. Por seguridad estuvo detenido el juego por un rato largo. Aprecien. Terrible. Impresionante las imágenes. La gente siguió cantando y alentando y se reanudó. Ya pasando la medianoche. La búsqueda en la pelota quieta. Doble travesaño. Y el gol para Independiente Rivadavia de Alejo Ocela. Un gol con polémica, por cierto. Fue victoria 2-1 de Independiente. En la tarde del sábado, River Plate hacía su debut en el torneo visitando a Barraca Central en el estadio Claudio Chiquitapia. Marcelo Gallardo buscaba dejar atrás el decepcionante 2025 y ponía los 3 refuerzos como titulares: Fausto Vera, Aníbal Moreno y el uruguayo Matías Viña. Allí estaba la gente de Barraca Central, el millonario y su debut, la buena onda entre Rubén Darío Insúa y Marcelo Gallardo, y a los 17, la primera para River, el pase en cortada. Y Gastón Campi, que le negaba el gol casi en la línea a Fausto Vera. Reclamaban penal por mano, pero ni el árbitro ni el VAR creían que esto era penal. Acá se aprecia cómo va Campi al suelo. No amplía volumen, tiene el brazo recogido. En el segundo tiempo, a los 14, llegaba la diferencia para River, el centro de Juanfer y el gol del campeón del mundo de Gonzalo Montiel, elevándose más que todos, marcando el 1-0 para River. Un desfasaje defensivo de Barracas, el guante de Quintero y la soledad de Montiel. Atentos a los 38, este jugadón de Enzo Taborda, el ex Independiente. Desparrama a todos, a uno ahí. Acá a otro de River, el tercero era Galopo, el remate al arco, lo trabaron justito, después otro rebote más. Tercer rebote, se salvaba River. Qué jugadón que había hecho Taborda. Acción maradoniana del joven enganche. Y 2 minutos luego tenía River la chance de liquidar el partido. El centro de Galopo. El pase atrás que llegaba de Subiabre y lo tenía Maxi Salas, que la tiraba por encima del travesaño. Se iba a quejar que era córner, esto no existía. Ganó River en su debut en la cancha de Barraca Central. Un reducto complicado. El gol de Gonzalo Montiel para este River 1, Barraca Central 0. Es momento de ir a La Plata, al Bosque, donde Gimnasia recibía a Racing por la zona B del campeonato. El Lobo contaba con el regreso de un hijo de la casa, de Nacho Fernández. 10 años después, la academia hacía su presencia con Valentín Carboni, debutando, al igual que Matko Miljevic. Costas de un lado, Sanerato del otro. Balón parado, Nicolás Barros Esqueloto de tiro libre y la pelota al córner. Propiciado por Barros Esqueloto. Atentos a la pegada del joven volante hijo de Guillermo. Tiro de esquina, el envío olímpico, el gol de la fecha y posiblemente uno de los grandes goles del campeonato. Primer gol del hijo de Guillermo, de Nicolás Barros Esqueloto con la casaca tripera. Que tiene apenas 8 partidos en primera y 19 años y ya marcó un golazo. Acción colectiva muy buena. Mal despeje del fondo académico. El Chelo Torres, golpe de pecho. Sesión para Panaro. Pedía Nacho y por el segundo palo Franco Torres. Era el 2-0 para el equipo tripero. Un golazo de Gimnasia por lo que hace Torres, que se da vuelta, asiste a Panaro. Un centro de primera y el gol de Franco Torres. La búsqueda de la academia. Saca Martínez. Y el remate al palo de Saracho. Seguía la búsqueda de Racing ya cerca del final. Rojas al ataque, coloca el centro, salía en falso de Infran. Konechny de cabeza. Aprovechaba el error del guardameta para el descuento de la academia. Sin merecer tanto, Racing estaba en partido, pero no le iba a alcanzar esto. Con victoria de Gimnasia 2-1 frente a Racing.
En el Gigante de Arroyito, con nueva iluminación, Rosario Central recibía a Belgrano por la zona B. Jorge Almirón tenía su debut como entrenador del canalla, en tanto que Ricardo Zielinski seguía al frente del Pirata. Juan Cruz Comar, operado hace pocos días por una arritmia cardíaca, tuvo un emotivo reconocimiento. La sonrisa de Comar, 100 gracias. Ahí estaba Almirón. Zielinski por parte del Pirata. Ahí de entrada había polémica en la casa de Central. El envío de Campas al área y entendía ya el Falcón Pérez que existía un contacto contra Ángel Di María. Un contacto mínimo, un pisotón contra Fideo. Desde el VAR coincidían con Yael Falcón Pérez y Fideo Di María, que no suele errar. Hace la lógica y mete su gol para este Central 1, Belgrano 0. El repiqueteo, la visión bien sobre el portero y la resolución de jerarquía de Di María. Segundo tiempo, contraataque que parecía de gol para Central. Le quedaba a Jiménez y ¿qué hizo Jiménez? No fue ni arco ni centro y desperdiciaba una chance inmejorable el equipo dirigido por Almirón. Copetti no llegó, pero porque el envío de Jiménez fue demasiado fuerte. Parecía que se acababa la historia. 42 del segundo tiempo. Lateral centro al área de Central. Una disputa. Aparecía Facundo Mayo. Ahí en contra el remate que sorprendía a Jeremías Ledesma. Y el Pirata lo empataba. De este modo, seguía con vida el equipo de Zielinski, que hasta el final seguía batallando. Para colmo, 2 minutos después, Pacerini, el toque en corto. Aparecía Lautaro Gutiérrez, el joven, y el disparo inolvidable para el pibe. El debut goleador para el chico de 19 años que vencía a Jeremías Ledesma y desataba la locura en el banco del Pirata. Ganó Belgrano, se lo dio vuelta a Central. 2-1 en Arroyito. La Bombonera abría sus puertas para la primera función del año con el partido entre Boca y Deportivo Riestra por la zona A. El Ceneice, aún sin refuerzos, no contaba con sus 3 principales delanteros por lesión y jugaba Lucas Hanson como centro delantero. Claudio Úbeda y Gustavo Benítez. Era el duelo de entrenadores. Y atención, Barinaga en la derecha, va hasta el fondo el ex hombre del Pirata cordobés. Centro al corazón del área y el Toto Belmonte de cabeza, pero evitaba el grito de gol Nacho Arce. Suele lucirse Arce partido tras partido y acá no era la excepción. Buena volada de Arce. Sigue buscando de arriba Boca. Di Lolo, el golpe de cabeza. Aguanta Ceballos a colocar. Blanco quiso meter al arco o centro. Casi la mete, pelota al travesaño. Y ya era un anticipo de lo que iba a ocurrir después. Centro, cabezazo de Di Lolo. La jugada culminaba con Blanco y Arce que la miraba esa pelota. El envío de Paredes, Di Lolo, el golpe de cabeza y la alegría. Ceneice, el 1-0 para Boca. La pelota parada siempre con Paredes y siempre con Di Lolo. En el final, Riestra buscaba desesperadamente la igualdad. Anthony Alonso, el envío hacia el fondo y Bracamonte hacía estirar a Marchesín, que metía la pelota al córner. Cerca tuvo con esta el Malevo. No había tiempo para más. Ganó Boca 1-0 frente a Riestra. En el estadio Diego Armando Maradona, en la Paternal, Argentinos Juniors recibía a Sarmiento por la zona B. El bicho, que intentará llegar a la fase de grupos de la Conmebol Libertadores, venía de quedar eliminado de la Copa Argentina. Del otro lado, el verde comenzaba la temporada en puestos de descenso. Lo mejor estuvo en el segundo tiempo, porque ya a los 12 iba a ocurrir esto. Sarmiento se iba a quedar con 10 por la expulsión de Juan Manuel El Chaco Insaurralde. Doble amarilla le saca Ganeano y tempranito a bañarse Insaurralde. Y además después, con revisión de VAR, fue roja directa. Séptimo minuto de adición, el envío de Lozano al área y el golazo de Tomás Molina. De pique al suelo, el cabezazo, nada que hacer para Burray. Argentinos Juniors al final lo ganaba. Había impaciencia en las tribunas, pero igual el bicho logró su cometido. Faltaba algo más, el envío al área, la bajaba Villalba de media vuelta y el arquero Brian Cortés salvaba al bicho de la Paternal cuando parecía ganar. Ocurría esto, Sarmiento estaba cerca del empate, pero Cortés lo negaba.
Ganó Argentinos 1-0 contra el Verde. En el último partido de la primera fecha por la zona B, Tigre se enfrentaba a Estudiantes de Río Cuarto, que volvía a la primera división después de 41 años. El último torneo del equipo cordobés en primera había sido el Nacional de 1985. El abrazo de los técnicos, el envío de Elías Cabrera. Bachia, que hace una floja respuesta, y tras el rebote, el central Alan Barrio Nuevo ponía el 1-0. A los 20, la apertura de Cabrera para Soto, Javes Aralegui, el amago, y después aparecía para resolver el ex San Lorenzo y Vélez Arfiel, Jalil Elías, el 2-0 para el Matador. Estudiantes de Río Cuarto se desinfló físicamente, Tigre lo aprovechó y con mucha contundencia le ganó bien. Ganó Tigre 2-0 frente a Estudiantes de Río Cuarto. Posiciones del campeonato en la zona A: Lanús, Talleres, Gimnasia de Mendoza, Vélez y Boca son los que sumaron de a 3. Estudiantes, Independiente, Platense, Unión y Defensa con un punto. En la zona B, arriba Tigre, Belgrano, Gimnasia, Independiente, Rivadavia, River y Argentinos, porque todos empezaron ganando. El top 3 con los mejores goles de esta primera fecha de la apasionante Campeonato de Apertura en la República Argentina. Puesto número 3, Valentino Simoni, de Gimnasia Esgrima de Mendoza. Gran anticipo ofensivo del centro delantero que está préstamo de Boca, direccionando la pelota. El puesto 2 es para la excelente jugada colectiva Granate, que finalizó Marcelino Moreno. La pisadita de carrera, va Marcelino, el recorte para adentro y el pase gol. A la red, golazo de Lanús, golazo de Marcelino Moreno, en el puesto número 2 de este ranking de la fecha. Y el puesto número 1 para una pegada excelsa de Nicolás Barros Esqueloto, olímpico en zurdazo al segundo palo, nada que hacer para Cambeses, primer gol en primera, y fue un gol épico el del hijo de Guillermo Barros Esqueloto, Nico Barros Esqueloto, el gol de la fecha. La mejor atajada estuvo en Santiago del Estero y la protagonizó César Rigamonti tras la bomba de Lucas Baraldo. Estupenda volada de Rigamonti para sacarla al córner a esa pelota. Le daba sentido el ex arquero del Pirata, actualmente Gimnasia de Mendoza. Tremendo como responde Rigamonti. El equipo ideal de esta primera fecha tiene como técnico a Mauricio Pellegrino de Lanús y en el arco Álvaro Montero de Vélez. Línea de 5 con Montiel de River, Dilolo de Boca, Izquierdos de Lanús, Núñez de Estudiantes y Mateo del Blanco de Unión. En el mediocampo, Nicolás Barros Esqueloto de Gimnasia, Matías Galarza de Talleres y Lautaro Gutiérrez de Belgrano. En la fase ofensiva, dos delanteros. El ex hombre de Boca, Valentino Simoni, actualmente en Gimnasia de Mendoza, y Alexis Cuello de San Lorenzo de Almagro. El mejor jugador de la fecha fue Lautaro Dilolo. Garantía de confianza y seguridad en el fondo de Boca. Juego aéreo, tiempista, voz de mando, liderazgo y también gol. Porque a partir de la pegada de Paredes y de su cabeza conquistó el triunfo. Con esta emoción, el conjunto azul y oro. Dilolo ganó las dos áreas. Fue la gran figura de esta primera fecha del campeonato en la República Argentina. No hay descanso y la segunda fecha comienza este lunes 26 de enero con el partido entre Platense e Instituto. El martes se destacan Gimnasia de Mendoza, San Lorenzo y Newell's contra Independiente. El miércoles Racing Central y River, Gimnasia Esgrima La Plata, y el otro equipo platense Estudiantes recibe a Boca. El jueves se juegan los 5 partidos restantes. La primera fecha nos dejó destellos de calidad, buenos partidos y varias promesas que quieren dar el salto en este 2026. Los equipos van tomando ritmo de competencia en un calendario muy exigente. Gracias por acompañarnos en el inicio de esta nueva temporada. Hasta la próxima.